5 minutos. Tenemos la satisfacción de tener en nuestro set al doctor Raúl Canelo Rabanal. Él es decano, del Colegio de Abogados de Lima, del CAL. Y bueno, hoy nos visita. Es importante saber de qué opinión tiene respecto a muchos aspectos que, bueno, necesitaríamos de repente varias horas para poder conversar, pero lo vamos a tratar de resumir en algo importante. Doctor Canelo, gusto tenerlo aquí en la Decana. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Les dije a la hora de saludarlos que estoy muy orgulloso de estar en esta radio por lo que significa, por lo que ha transmitido transparencia, pluralidad y credibilidad. Muy bien, doctor Canelo, comentarios, análisis dicen que la única entidad que se está salvando de ese pacto malévolo que se ha armado en el Congreso es el Poder Judicial. ¿Esto es cierto realmente? Relativamente. Mire, yo soy elegido para el periodo 2024-2025 y una parte del 2026 hasta abril. Y fuimos la única institución que quedó con mucha pena autónoma, porque vimos cayendo a la Defensoría, vimos cayendo a la Junta Nacional de Justicia, vimos cómo el Tribunal Constitucional se desnaturalizaba, vimos ver caer al Ministerio Público y vimos cómo atacaron a la presidenta de la Corte Suprema justamente para asustarla a través de métodos malévolos, denuncias sin mayor sentido. Y también intentaron hacer eso con el Colegio de Abogados de Lima. Le cuento, el colegio tiene más de 30 o 40 años manejado por un grupo de gente que pulula, que parasita y que están vinculados a un partido político determinado, o un sector por lo menos. Nosotros hemos llegado ahí y hemos hecho una labor de saneamiento, de limpieza, hemos eliminado a esa gente, pero claro, esa gente no está contenta. ¿Y por qué no está contenta? Porque nosotros nos hemos pronunciado por los grandes problemas nacionales, nos hemos reunido con la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2 oportunidades, con la comisión, he estado en San José, Costa Rica, denunciando lo que viene pasando en el Perú a través de esta proliferación de leyes pro crimen, denunciando los excesos, denunciando los abusos. Y claro, ¿cómo es que un decano del Colegio de Abogados de Lima dice todo eso y el señor Arana, que era ministro de Justicia, me denunció que por qué me voy a la Corte Interamericana? Señor, soy un ciudadano libre, tengo derecho, pero con pena vi cómo fueron tomando las universidades, SUNEDU. ¿Se da cuenta usted cómo el pacto mafioso desde el Congreso se apropió de todo, claro, menos del colegio? Claro. Pero claro, hay una campaña muy dura contra mi persona, pero seguiré luchando. Y voy a enfrentarme a estos grupos y no he tenido temor ni miedo y lo seguiré haciendo. Le recordaba que he colaborado con los fonavistas, fui abogado de los fonavistas, hicimos un referéndum y no le tuve miedo a los distintos gobiernos, ni al de García, ni al propio Llanta, que no querían devolver. Ahora ustedes ven, mucha gente, claro, no sé si usted también recibió parte del aporte, porque todavía falta, estamos luchando. Claro, esto de las leyes pro crimen, don Raúl, realmente esto es una preocupación para todo el país y lamentablemente surgieron porque ellos, los grupos de poder quieren seguir ostentando el mismo, ¿no es cierto? Y se utilizan una serie de armas para lograr el objetivo en contra de la voluntad, en contra de la sanidad de la población peruana. Mire, yo lo que creo es que este Congreso, esta composición y estos grupos que están en el pacto malévolo, donde hay gente desde las izquierdas hasta las derechas, tenían 90 carpetas fiscales, muchas por crimen organizado. Entonces, si esto continuaba, simplemente no hubiesen podido postular porque estaban condenados. Entonces, ¿qué han hecho? Han frenado eso, han tomado el sistema de administración de justicia para su beneficio y han hecho leyes para que se puedan beneficiar de esas leyes. Pero son tan irresponsables e individualistas y egoístas que al hacer esas leyes no solamente se beneficiaron
justamente al crimen organizado, pero especialmente a sectores que soldimentaban estos votos. ¿Quiénes eran? La minería ilegal. Porque en la ley de crimen organizado, justo la minería ilegal sale del contexto de crimen organizado. No sé si lo sabía, pero sale delitos de corrupción. Por ejemplo, Gerí, hoy no podrían denunciarlo por todo lo que ha hecho con los chinos y los chifas y los caramelos chinos. Nadie lo podría denunciar. La prostitución, porque no es crimen organizado tal como está definido hoy. Y entonces, lo más grave, ¿sabe quién se benefició? Los delincuentes comunes. Por eso nosotros fuimos los primeros. Cuando este era un proyecto, eran los proyectos de esas leyes, nosotros decíamos, eso está mal. Y cuando salieron las leyes sacamos pronunciamientos importantes. Justamente por eso fuimos a la Corte Interamericana. Y el resultado es que la delincuencia común creció exponencialmente durante el 24 y el 25. 2.000 muertos en lo que va del 25 y sigue incrementándose. Antes de ayer un muerto nuevamente, un transportista. Vean ustedes el caso de esta señorita que la han atropellado en Lima. Sí, y mucha gente decía, caramba, para ella, para este accidente, sí, todo el mundo pone la mirada, todos controlan, y lo otro lo dejan libre. Sí, pero no solo eso, ponemos la mirada, pero vean ustedes el actuar de la fiscalía, el actuar de la policía, lo dejaron libre. Entonces, ¿por qué? Porque dijeron ya no está en flagrancia. ¿Y quién ha hecho estas leyes de la no flagrancia? Justamente este Congreso. No solamente eso, las leyes de procrimen. Si mañana hay un narcotraficante y vamos como fiscal a allanarlo, ¿cómo es el camino? Señor narcotraficante, por favor le digo que lo voy a visitar el martes a las 3 de la tarde con la policía para buscar las pruebas allanando su domicilio. No las esconda. Ya tiene derecho a buscar a su abogado. ¿Cómo va a ser un allanamiento así? Claro, estaba hecho, ¿sabe por qué? Porque a Dina la allanaron y se molestó, y el pacto mafioso dijo, no, esto no puede ser porque han allanado congresistas, no, que sea así. Eso es el ejemplo. Esas son las leyes pro crimen. ¿Y cuáles serían las responsabilidades de los medios de comunicación, en este caso de la capital, ¿no? A poder informar claramente sobre estas leyes pro crimen, que al momento ellos no dicen nada más, que todos solo enfocan los asesinatos, sicariatos. Mire, yo le quiero decir que hay periodistas y emisoras serias, que sí nos han dado cabida, y son, pero no son la mayoría, pero vemos otras que son de extremos, que más bien nos insultan. Cuando he salido a decir, señores, estas leyes son pro crimen, y ahora toda la gente más o menos lúcida se ha convencido de ello, que nos han dicho que somos pues comunistas, que somos rojos, caviares, que estamos, hay una delegada en el Colegio de Abogados que nos ha dicho que somos terroristas. Bueno, es el terruqueo. O sea, solo por decir que estaba mal esas leyes. Exacto, solo por decir que hay leyes pro crimen que beneficia a esos señores congresistas, a la minería ilegal, y que beneficia al crimen organizado. Bueno, pero si ese es el costo, señor, sí, pues si me dicen terrorista, rojo, caviar, comunista, marxista-leninista, trotskista, lo que me digan, señor, yo soy honesto, y esta lucha es la honestidad contra la deshonestidad. Los agresores, la gente que cree que la política es el insulto, el agravio, la prepotencia, la matonería, versus los que creemos que la política es decencia, hacer lo mejor para el país, un país inclusivo, un país para todos. Miren, Puno es el origen de lo que fue un gran imperio. Y hoy Puno es el destino de la corrupción, el destino del desorden, el destino de un Estado indolente, es el destino de un país que abandona educación, salud, vivienda. Vean ustedes cómo es Juliaca, vean ustedes cómo está Puno, vean ustedes cómo está el sur del país, cómo está Lima, las principales ciudades del país, abandonadas. Acabo de estar la semana pasada en Chile. Con todos sus problemas, gran diferencia. Y no les digo quienes hemos podido y tenido la suerte de ir a otros países,
cómo son otros países, y no estoy hablando de Europa, estoy hablando de países vecinos. Entonces, lo que pasa que siendo un país rico ha servido para que existan verdaderas lacras sociales que están enquistadas en el poder, que benefician a unos cuantos y perjudican al país, conversaba con el doctor Néstor Calcín, cómo es que aquí la ley, por ejemplo, de pérdida de dominio, le aplican pues al señor que ha hecho su fortuna de repente de ambulante, ya tiene su casa, pero como no tiene contabilidad nada, le aplican la ley de extinción de dominio, pero al grandazo le aplican la ley de extinción de dominio. Absolutamente nada. Así es. Ahora, doctor Canelo, ¿qué nos espera? En 10 años, 9 presidentes de la República, es decir, el Perú se ha constituido pues en un país realmente deplorable para el resto, para nuestros vecinos y para todos finalmente. Sí, y esto se debe justamente a esa voluntad de esa clase política que es servil, que es sinvergüenza, que se beneficia de la corrupción. Entonces han generado un Estado a no más corrupto, y eso irradia en la población, porque la población también se contagia de la corrupción. Entonces tenemos que hacer un Perú viable. ¿Y dónde está el punto de partida? El punto de partida es cuando la propia Constitución, que venía desde comienzos de la República, en realidad, la idea de la incapacidad moral, ¿cierto? Claro. Mire, eso en el derecho romano se aplicó la incapacidad moral, pero ¿a quién? Al que era loco. Había una definición que era el loco furiosi. Entonces, una persona que pierde, por ejemplo, claro, el control por la ancianidad, muchas veces, una demencia senil. Bueno, entonces un presidente no puede estar en esa situación y lo reemplazaban. Claro. Pero ahora incapacidad moral es cualquier cosa. Entonces, si este señor Kuczynski tuvo un problema con una empresa First Capital, bueno, pues que lo procesen, pero que no lo saquen de la presidencia. Pero incapacidad moral, dijeron. Y así sucesivamente, entonces el Congreso se vuelve en un poder que ¿qué es incapacidad moral? Cualquier cosa. O sea, si el señor tiene un romance con alguien, incapacidad moral. O sea, claro, pero se oculta lo que está detrás, que es una dictadura. ¿Cuándo hay dictadura? Cuando no hay separación de poderes, cuando un poder avasalla a los demás. En este caso el Congreso ha avasallado al Ejecutivo. El Ejecutivo, esos son títeres. Exactamente. Y el Poder Judicial está arrinconado, Fiscal de la Nación destituida. Entonces, esto es una dictadura con una apariencia de democracia, que es lo que está pasando en muchos países europeos. Pero el Congreso también son manipulados, porque acá directamente los que manejan el país son los dueños de los partidos políticos. Exacto, acá tenemos gente que está más preocupada en cuidar sus negocios, llámese universidades negocio, están gente que está metido con algunos importadores o exportadores, gente que está vinculada al narcotráfico, gente que está vinculada a la minería ilegal. Siguen muy lejos. Salguana fue presidente del Congreso, dio 12 leyes a favor de la minería ilegal, y no estamos hablando del minero artesanal, estamos hablando de toda esta lavandería que significa la minería ilegal, y que involucra también a la minería formal. En todo caso, se nos viene un evento democrático, doctor Canelo. ¿De qué democracia estamos hablando cuando no hay unificación en los poderes, cuando cada quien hace lo que mejor le parece y cuando estos grupos organizados de tendencia pues criminal están haciendo lo que mejor les parece con el Perú? Sí, ¿no? Porque ellos han hecho este proceso electoral y las leyes electorales para beneficiarse. Por eso tenemos 30 y tantos partidos que postulan y en fin, claro, y las figuras más conocidas que son ellos tienen ventaja, ¿no? Los recursos ya vemos cómo los utilizan, ¿no? y cómo se benefician. En caso de cócteles ya no hay. Se dieron cuenta, sí, pues, por las leyes pro crimen. Exacto. Bueno, entonces estamos pues ahí gente, el doctor Miguel Bueno, está Gino Costa y otros que nos hemos juntado justamente por esta razón. Decimos, ¿qué hacer? Bueno, alguien
por lo menos sin un pasado delictivo, con algún conocimiento. Yo vengo del mundo académico, del mundo profesional, he hecho una tarea muy fuerte en el colegio frente a estos grupos, justamente me he enfrentado, digo, bueno, esto no para acá, lo que usted dice, ¿qué más hay que hacer? Bueno, hay que postular, y hay que ganar, y hay que derrotarlos, pero eso significa que la población tiene que tener conciencia de no votar por esa gente que pertenece al pacto infame. Este pacto mafioso. Tienen que votar por quien quieran, pero que sea gente decente. O sea, ¿usted está de acuerdo con esto, con este eslogan que se maneja en las redes sociales? Por estos no. Totalmente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Por estos no. Porque si usted, periodista decente, seguramente usted va a ser pues un terruco más, y usted, periodista decente, va a ser un comunista más, y yo, decano del Colegio de Abogados de Lima, asusador. que digo, sí, que digo que este gobierno está con leyes pro crimen, bueno, soy un asusador efectivamente. Bueno, y ante esa situación realmente la cosa es difícil. El tema de la Constitución, doctor Canelo, este pacto mafioso ha indicado, le tiene terror a quien diga que hay que cambiar la Constitución, que hay que someter a una asamblea constituyente o algo similar, porque ellos se ven afectados y ellos han atropellado a su gusto la Constitución y bueno, no han cambiado toda la Constitución, pero un poco más y la cambian, pero ellos, de acuerdo a sus intereses. Sí, a ver, yo le voy a comentar, la Constitución es un cuerpo de principios. El Estado Inca tuvo una Constitución, su Constitución tenía 3 artículos, Amasúa, Amaqueya y Amayuya, esa es Constitución. Acá también deben haber principios generales, solo que el derecho constitucional moderno ha generado unas constituciones más complejas, pero en el fondo los principios son simples. ¿Dónde está el problema? En el desarrollo legislativo, ¿no? Porque claro, cuando la Constitución habla de incapacidad moral, ¿qué se entiende por incapacidad moral? Ahí es donde aplican y hacen lo que les da la gana. Claro. Entonces lo que tenemos que hacer es leyes que hagan las precisiones respectivas. La Constitución en el régimen de propiedad está bien, podemos hacer ajustes, por ejemplo en el tema de las concesiones mineras, concesiones que no pueden permanecer pues eterna y perpetuamente a manos de gente que no le explota y que después hace negociados. Entonces esas cosas se pueden ajustar en la Constitución. Hacer un cambio constitucional es súper complejo. Lo que tenemos que hacer es las leyes de desarrollo constitucional. Por ejemplo, cómo se elige al Tribunal Constitucional, cómo se elige a la Junta de Justicia, al Defensor del Pueblo, cómo evitar que se tome nuevamente al Ejecutivo y cómo debe funcionar la separación de poderes y equilibrio de poderes, que es lo que garantiza una verdadera democracia. O sea, pretender hacer una nueva Constitución no es, digamos, oportuno en el momento, ¿o? Yo creo que lo que hay que hacer es cambios, y mire, lo digo yo, quien ha participado en un referéndum que nació del pueblo. ¿Se acuerdan ustedes el referéndum del FONAVI? Nunca había un referéndum que nazca del pueblo. Nació uno de Pinochet, otro de Chávez, otro de Fujimori, de las dictaduras, pero nunca del pueblo. Nosotros organizamos, y aquí en Puno hubo una base de fonavistas muy grande que apoyó el referéndum. 2,5 millones de firmas logramos y 9 millones a favor de la devolución de los aportes. ¿Qué es lo que le quiero decir? Que se pueden hacer reformas a la Constitución en los puntos centrales, algunos temas económicos, algunos temas de justicia. No es necesario cambiarla, pero sí necesariamente hay que hacer leyes de desarrollo constitucional. Y lo digo técnicamente, como abogado y académico que soy. Bueno, muchos de los candidatos, de tantos candidatos que tenemos, muy pocos son los que dicen una nueva constitución, una asamblea constituyente, pero creo que eso tiene que tener un análisis profundo, profesional, y evitar lo que está haciendo pues el Congreso, porque si hay ahora Senado, si va a haber ahora Senado, es porque han cambiado medio centenar de artículos de la Constitución, ¿no es cierto? Fíjese, a través de este referéndum, la población le dijo, no queremos Senado.
y hoy estamos postulando al Senado. Exacto. ¿Y por qué? Claro, estamos postulando, pues en mi caso por lo menos, que se revise eso, porque si el 99% de la población dijo que no, y la población es el poder constituyente, ¿cómo es que viene la señora Chirinos y todos estos farsantes de congresistas a ir contra la voluntad del 99% de los peruanos? Exacto, Entonces, esto es pues justamente lo que no debe suceder, y tenemos que poner los ajustes necesarios para que ello no ocurra. Ujú. Muy bien, doctor Canelo, ha sido realmente un gusto. Reitero lo que dije al inicio, para tratar tantos temas necesitaríamos varias horas, Elvis. Solo a ver algo para finalizar, doctor Canelo. ¿Qué le espera a la señora Dina Boluarte en su gestión, al señor Gerí, ante sus actuados como cuando eran mandatarios? Mire, si yo fuese fiscal de la nación o el procurador, yo accionaría. Y esa señora tiene que explicar el tema de los Rolex. Ella como presidenta no podía recibir esos regalos, y eso es uno de los temas. Pero además tiene que explicar qué pasó con los 42 fallecidos, cómo es que el que protesta es terruco. O sea, ella tendría que explicar todo ello, y es un crimen de lesa humanidad. Nosotros fuimos los que dimos batalla justamente para que los crímenes de lesa humanidad no prescriban. Y hoy vemos cómo Urresti ya salió y van a salir otros. Justamente son las leyes pro crimen, y van a salir varios más. Lo estoy adelantando. Hay personajes que van a salir beneficiados de esta situación. Pero ¿cuál debería ser su futuro de la señora Dina? La cárcel. La cárcel, ¿no? La cárcel. José Gerí. La cárcel. Acá. Ese señor ha ido en cohecho, ha ido asesorando a estos señores chinos. Hay 2.500 millones de soles en obras a los chinos con jueces con medidas cautelares. Hemos visto cómo han resuelto obras importantes con el gobierno francés, Santa Rosa, Carretera Central. Tenemos una contingencia en arbitrajes por contratos resueltos abusivamente, tanto la Municipalidad de Lima, el gobierno central, el MTC y todos estos organismos, de 30.000 millones de dólares. Solo la Municipalidad de Lima, con el caso Brookfield, estamos hablando de 2.500 millones de dólares que nos van a ordenar pagar al Estado peruano, a usted, a mí, a todos somos el Estado. Claro. Y todo porque este señor resolvió el contrato. O sea, esto es temerario, y ahora quiere ser presidente. Quiere ser presidente. Bueno, doctor Canelo. Nos iremos en tren. Nos iremos en tren. Y los otros presidentes que están procesados, están en la cárcel, bueno, uno se eliminó, pero ¿y los demás? Bueno, ¿y acaso Cócteles no existe por decisión del Tribunal Constitucional y de las leyes pro crimen? La misma suerte correrá Humala, porque es la misma razón, el mismo derecho, debería ya estar libre por la aplicación de esas leyes, y así sucesivamente. Vamos a ver si ya no están los fiscales. Tomás Gálvez ha desactivado los equipos anticorrupción. Mire usted lo que está pasando en la selva, violaciones que se normalizan. El ministro Quero, que dijo, bueno, son prácticas culturales, y ahora han retirado a los fiscales de Amazonas que estaban viendo los casos de miles de niñas violadas. Eso es el Perú. Amigos periodistas, ustedes son gente seria, tienen que apoyar el cambio. Nosotros estamos aquí, no es fácil, no es fácil para mí estar aquí con ustedes, abandonando mi trabajo, porque yo vivo en mi trabajo, a mí no me pagan los amigos de los cócteles, pero hay que ser valiente. Miren, me han insultado, me han amenazado por el Colegio de Abogados, por haber dicho las verdades a este gobierno. Me han denunciado hasta por crimen organizado, pero somos valientes. Y yo quiero cambiar mi país. Yo le quiero decir algo más. Yo tuve un episodio muy grave de COVID. Estuve 3 meses, estuve en cuidados intensivos, tuve una infección intrahospitalaria y sobreviví. Y dije desde ese momento, si he sobrevivido a esto, puedo sobrevivir a los apristas, a los terruqueadores, y puedo sobrevivir a todo. Así que solo hasta el último día seguiré luchando. Muy bien, doctor, le agradecemos nuevamente. Y espero que voten por Rafael Belaunde, por el Cóndor. Yo soy el número 3, hay gente muy buena en el grupo y queremos hacer el cambio. Por el Senado, ¿no? Por el Senado Nacional.
Muy bien, nuevamente nuestro agradecimiento, doctor, y bueno, las puertas abiertas de la decana están para la gente de buen vivir. Si de me buenas permiten una intenciones. última, quiero saludar a todos los abogados de Juliaca y Puno. Ahí a la cámara. Sí, a los abogados de Juliaca y Puno. Yo he venido muchas veces a Juliaca a dar conferencias y justamente he sido muy bien recibido, con gran acogida y conferencias de este calibre, diciendo las verdades. Así que un saludo a todos los colegas, a todo el mundo jurídico de Puno. Muy bien. Nuevamente nuestro reconocimiento. Estuvo el doctor Raúl Canelo con nosotros aquí en la segunda de Noticias en la Decana. Nos vamos, Elvis. Sí, nos vamos 12 del mediodía con 59.